revelado, el siniestro restaurante embrujado donde 47 clientes desaparecieron en comidas malditas. Diego, un joven cocinero de un barrio marginal, por fin había encontrado un trabajo en un lugar que prometía una vida mejor. La Sombra, un restaurante que nadie quería mencionar por temor a lo desconocido. La leyenda decía que quienes cenaban allí nunca volvían a ser vistos, pero la enfermedad de su madre no dejaba espacio para dudas. Necesitaba el dinero, así que aceptó sin pensarlo dos veces. El ambiente en la cocina era extraño. Las luces parpadeaban como si el propio lugar estuviera vivo, y los murmullos de sus compañeros resonaban en sus oídos, como ecos de advertencias que él ignoraba. «No hables de eso», decía uno con una mirada de terror. «No atraigas su atención». Pero Diego, con su corazón acelerado y sudor frío en la frente, solo pensaba en la salud de su madre. Las primeras noches transcurrieron con tensión. Clientes llenos de vida hacían cola en la entrada, riendo y conversando, pero al instante de probar los platillos especiales, se desvanecían en el aire, dejándolos sin rastro. Una vez oyó un grito ahogado que provenía de la cocina, y al asomarse, solo encontró un plato humeante y a sus colegas, parados como sombras, observando en silencio. Esta no era una cocina normal. La atmósfera se tornó aún más oscura cuando Diego encontró unos documentos viejos en un rincón polvoriento de la cocina. Hablaban de ritos de brujería, de un espíritu maligno que había hecho de aquel lugar su hogar. ¿Acaso estas desapariciones eran más que mitos? Su mente se llenó de dudas y miedo, mientras las noches se alargaban. Con cada día, la preocupación por su madre crecía, y el terror de lo desconocido lo perseguía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, el jefe, un hombre de mirada penetrante y sonrisa inquietante, le lanzó una amenaza directa. Diego, a veces, se deben hacer sacrificios para asegurar nuestro futuro. Las palabras resonaron en su cabeza, encadenándolo a un destino del que no podía escapar. Recordó el aviso de sus compañeros y sintió como su respiración se aceleraba. ¿Qué quería de él? Su familia corría peligro y, aunque tenía una salida, la sombra del restaurante lo sujetaba con fuerza. Decidido a sacar a su madre de ese lugar maldito, Diego corrió hacia la salida. Las luces parpadeaban, creando sombras danzantes en las paredes, como si el mismo restaurante tratara de retenerlo. Un grito ensordecedor surgió del interior, y al mirar atrás, vislumbró una figura espectral, susurrando los nombres de aquellos que habían sido devorados. La verdadera naturaleza del horror abrumó su mente, y en ese momento, supo que no solo su vida estaba en riesgo, sino también la de su madre. Mientras corría por las calles, sintiendo las miradas curiosas de la comunidad, una pregunta lo atormentaba: ¿podría salvar a su madre antes de que la sombra lo reclamara también a él? La respuesta se desvanecía entre sus miedos, y el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. La lucha apenas comenzaba. Diego no podía permitir que la desesperación lo paralizara. La mente le daba vueltas, recordando cada instante escalofriante del restaurante. La figura que había visto parecía conocerlo, como si en algún rincón oscuro de su memoria, ella lo llamara por nombre. Era un juego macabro, una pesadilla de la que aún no había despertado. Corrió sin rumbo, sus pasos resonando en las calles vacías, mientras la noche caía con un manto de silencio inquietante. Miradas de curiosidad lo seguían desde los rincones, murmullos sin sentido se mezclaban en el aire. Pero nadie parecía dispuesto a ayudar, todos temían a la sombra. La conciencia de un peligro acechante lo impulsó a buscar un refugio, un lugar donde pudiera pensar cómo salvar a su madre. Al llegar a su pequeño hogar, una desesperación se adueñó de él. La casa estaba en penumbras, la imagen de su madre, postrada en la cama, lo atravesó como una flecha. Su rostro pálido y su respiración entrecortada lo llenaron de angustia. Si algo le sucedía mientras él estaba atrapado en esa trampa infernal, Diego no podría perdonarse. Sin darse cuenta, la sombra del restaurante se había colado en su mente, como un eco lejano. La carta que había visto en la cocina le dio una idea: si se trataba de rituales oscuros, quizás había algo que pudiera hacer para deshacer lo que estaba ocurriendo. Tenía que volver a la sombra, pero esta vez, no como cocinero,
sino como cazador. Debía enfrentarse a los demonios que atormentaban tanto a sus clientes como a su madre. Con el corazón palpitante y una determinación renovada, Diego se armó con una linterna y las viejas notas de la cocina. La atmósfera estaba pesada mientras se dirigía al restaurante. En su mente, lo recorrieron imágenes aterradoras, bastardas versiones de lo que podría encontrar al cruzar aquellas puertas. ¿Cómo había podido ignorar las advertencias? La comida, el lugar, todo parecía un cebo dirigido a sus peores temores. Al entrar, el aire gélido le cortó la respiración. Las luces titilaban con fuerza, repartiendo sombras que jugaban en las paredes como espectros curiosos. En la cocina, el silencio era opresor. Diego sintió la misma energía oscura que había sentido antes, pero ahora estaba armado con conocimiento. Sabía que debía interrumpir el ciclo de sacrificios. Mientras exploraba, sus dedos rozaron un viejo libro encuadernado en piel, el cual encontró en un estante olvidado. Al abrirlo, las páginas estaban repletas de dibujos de comidas grotescas y descripciones de rituales que prometían poder y riqueza, a cambio de almas. Su estómago se revolvió al comprender que aquellos pobres inocentes no eran simplemente clientes, eran ofrendas. De repente, un tintineo resonó detrás de él. Se giró, la linterna iluminó un rostro conocido, su compañero de cocina, Marco, con ojos aterrados y piel pálida. «Diego, tienes que salir de aquí». «No sabes lo que has desatado», gritó, una advertencia teñida de pánico. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, y Diego sintió que el tiempo se estaba agotando. ¿Podría cerrar el ciclo de horror? ¿O esta decisión lo llevaría por un camino del que no habría regreso? Una figura emergió desde las sombras, la misma que lo había acechado antes. La sonrisa del jefe, ahora distorsionada y malévola, brillaba en la oscuridad. ¿Creías que podrías escapar tan fácil? Tu madre viene con nosotros. Deberás decidir a quién salvar. El corazón de Diego se detuvo. Tenía que pensarlo rápido. ¿Qué haría? ¿Qué sacrificaría para salvar a su madre? El momento estaba sobre él, y la decisión se deslizaba como un cuchillo afilado en su pecho. La oscuridad rebosaba en cada rincón del restaurante, como un manto pesado que aplastaba el aliento de Diego. Su mente giraba en torno a la decisión monstruosa que debía tomar, entre la vida de su madre y su propia salvación. El eco de la risa distorsionada del jefe resonaba en su cabeza, una alerta constante que lo impulsaba a reaccionar. Marco, impotente, parpadeaba hacia Diego, sin saber si la culpa o el miedo lo dominaban. «No hay tiempo, Diego. Ella no se detendrá. Cada acto que lamentas, cada horror oculto aquí, está atado a su voluntad», exclamó, la voz entrecortada por nervios. Pero Diego se sentía atrapado en una telaraña de caos y decisiones trianguladas. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no trataste de detenerlo?», preguntó Diego, la rabia iluminando su rostro. Marco retrocedió un paso, consciente de que el tiempo apremiaba, que los oscuros rituales no esperaban por nadie. Mientras Diego lidiaba con su tormento interno, la figura del jefe se acercaba. Ahora podía distinguir algunos rasgos familiares en su rostro, el semblante del hombre que antes había admirado. «¿Ves cómo todo está conectado? La ambición trae sacrificio y tú eres el siguiente que debe elegir», dijo el jefe con voz suave, casi seductora. Diego apretó el libro entre sus manos, sintiendo que era su única esperanza. «No me quedaré de brazos cruzados. Si has tomado a mi madre, lucharé». «No eres más que un monstruo», gritó, el eco retumbando en las paredes enmohecidas. En ese instante, encendió la linterna, enfocándola sobre la figura del jefe. Un chillido afilado brotó de su boca al ver cómo el rostro de su antiguo empleador se transformaba, revelando una piel pálida y ojos vacíos, como pozos sin fin. «Miserable. ¿Crees que puedes desafiarme?», dijo el jefe mientras las luces parpadeaban violentamente, casi como si el lugar estuviera respirando amenazas. Marco, horrorizado, observaba cómo la sombra detrás de la figura del jefe se extendía, una amalgama de terror que parecía querer tragarlos enteros. Diego notó que el libro emitía una ligera vibración, como si respondiera a la tensión del momento. Sintió que debía arriesgarse. Con un gesto repentino, comenzó a recitar un conjuro que había descubierto en aquellas páginas gruesas, palabras que giraban en su mente como una melodía olvidada. En su interior, una mezcla de miedo y esperanza creció, dándole coraje. La figura del jefe retrocedió al escuchar los cánticos, como si las palabras fueran flechas invisibles.
Pero, de repente, un incesante sismo recorrió el restaurante, haciendo que todo temblara. Las lámparas estallaron, el suelo se sacudió y una sombra oscura emergió del suelo, formando un torbellino voraz. «No puedes hacer esto». «Ella pertenece a mí», rugió el jefe, mientras la sombra lo rodeaba, como una serpiente acechante. El terror se apoderó de Diego al ver cómo su antiguo jefe se debatía, la sombra devorándolo. «Diego, tú puedes hacerlo», gritó Marco, temblando. Pero la voz de Diego se ahogó ante el caos. La linterna titiló, desenfocándose, un halo de luz antes de apagarse completamente. De repente, todo quedó en un silencio sepulcral. Las sombras se desvanecieron, y en el centro, solo quedó un eco de risas, lo que parecía un susurro burlón que reverberaba en el aire. Diego se sintió vacío, su corazón latiendo con miedo. «¿Qué hice?», pensó, antes de darse cuenta de que el restaurante había vuelto a lo que era, un lugar de muerte y oscuridad. Pero, ¿dónde estaba su madre? Justo cuando empezó a perder la esperanza, un suave murmullo emergió del vacío. «Diego, mi hijo», resonó una voz familiar que le heló la sangre. «Diego, por favor, ayúdame». Un escalofrío bajó por su espalda mientras un nuevo terror lo invadía. La figura de su madre parecía surgir del aire, entre sombras, a punto de ser atrapada nuevamente. Podría salvarla antes de que se la llevaran de nuevo. Diego se preparó para enfrentar lo inimaginable, comprendiendo que el verdadero horror apenas comenzaba. Diego sintió como cada fibra de su ser se contraía ante la visión de su madre. La figura delgada y demacrada parecía atrapada en un remolino de penumbras. Su rostro, típicamente cálido y maternal, ahora se mostraba pálido, casi etéreo, como si un velo de dolor la envolviera. «Mamá», gritó, pero su voz salió desesperadamente rota, atravesada por un abismo de miedo. «Diego», la voz de su madre era tenue, como una brisa en la noche. «No puedo quedarme, ella vendrá por mí». Las palabras resonaban en su mente como un eco doloroso, manteniendo su corazón en un puño. Diego, tembloroso, buscó en el oscuro libro, anhelando encontrar otro conjuro, un hechizo de salvación. Las sombras parecían moverse de forma independiente, retorciéndose buscando nuevas víctimas, cargando consigo un hedor a muerte que llenaba el aire. Cada inhalación lo asfixiaba un poco más, mientras el murmullo de su madre se volvía más distante. «Mamá, no te vayas», rogó, el terror rasgando su pecho. Pero la sombra solo se reía, burlándose de sus súplicas. Sin pensarlo dos veces, enfocó la linterna en el rostro desolado de su madre, intentando encontrar una conexión, un hilo de esperanza. «¿Dónde estás?». «Lucha», imploró, con lágrimas que quemaban su rostro. El flujo de la oscuridad alrededor de ella parecía vacilar por un instante, como si la luz pudiera romper su hechizo, pero el instante se desvaneció rápidamente. Fue entonces cuando al susurro familiar de su madre se unió una risotada cruel, la voz del jefe resonando entre los ecos de su mente. «¿Crees que puedes salvarla? Aquí, en mi dominio, son las almas las que se sacrifican, y tú eres solo un peón. ¿Cuál será tu elección, Diego?». El corazón de Diego se aceleró. «No voy a dejar que te la lleves», dijo, la voz firme aunque su interior temblaba. Comenzó a recitar nuevamente las palabras del conjuro, ahora con más fuerza, mientras un sudor frío le empapaba la frente. Cada vocal que pronunciaba parecía desgarrar un pedazo de su alma, y aún así, cada palabra lo llenaba de determinación. Las lámparas parpadearon cuando una corriente de energía comenzó a fluir a su alrededor. Las sombras lanzaron gritos estridentes, como si intentaran contraatacar. El lugar vibraba, las paredes parecían acercarse, pidiéndole que cesara su resistencia. El caos se intensificó. Diego sintió que su cuerpo se desvanecía entre los intensos ecos y los aullidos de un mundo en guerra. De repente, el suelo bajo sus pies se resquebrajó, mostrando un abismo que se tragaba todo a su paso, sillas, mesas y fragmentos de recuerdos perdidos. Un grito desgarrador resonó, y Diego comprendió que era su propia voz la que clamaba en la oscuridad. La conexión con su madre parecía perderse entre un remolino de terror y desesperación. «Diego, escúchame». La voz de su madre emergió entre el alboroto. «Dame tu mano. No dejes que el miedo te venza». Su mirada estaba envuelta en un fuego de esperanza. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, extendió su mano hacia ella, sintiendo una fuerza que la luz de la linterna empezaba a crear. Pero antes de que pudieran tocarse, una sombra inmensa se abalanzó,
atrapando la mano de su madre. La desesperación llenó el aire, y Diego entendió que era hora de una decisión final. «No puedo perderte, no otra vez», gritó, la resolución llenando su voz. Pero el tiempo se esfumaba, y las sombras acechaban, acercándose a su conexión. «Diego, sacrifica algo de ti mismo, el amor es lo único que puede romper este ciclo». «No temas», murmuró su madre, como un mantra que resonaba dentro de él. ¿Podría realmente hacer eso? ¿Estar dispuesto a entregarse por ella? Diego sostuvo el libro con fuerza y con el último aliento de valor, gritó, «¡Maldición! No la toquen». El aire estaba a punto de romperse, y la sombra se arremolinó, dispuesta a devorarlo todo. Sus piernas temblaron, pero no podía volver atrás. La figura de su madre se desvanecía y su corazón se aceleraba. «Hazlo ahora, Diego», le dijo la voz. La convención de luz y sombra estallaba en su interior. Con un último sacrificio de amor, Diego tomó una decisión que cambiaría todo. ¿Sería suficiente, o sus esfuerzos serían en vano? La oscuridad a su alrededor comenzó a girar, y un grito desgarrador llenó el aire, mientras la línea entre el amor y el horror se desdibujaba en las sombras. Cada latido resonaba con incertidumbre, marcando el momento en que Diego comprendió que el verdadero terror apenas estaba por comenzar. Diego sintió que el tiempo se detuvo. El abismo que se abría a su alrededor parecía un oscuro monstruo con fauces insaciables, dispuesto a devorarlo todo, a tragar el amor y la luz que intentaba aferrarse en su desesperación. Con un grito que se mezclaba con las sombras, una gran ráfaga de energía atravesó su ser. Todo a su alrededor tembló, como si ambos mundos estuvieran a punto de colisionar. De pronto, se sintió ligero, casi ingrávido. La presión en su pecho se desvaneció un instante, dándole un respiro antes de que la oscuridad volviera a engullirlo. Allí, en la penumbra, vio formas que danzaban en el aire, sombras encarnadas que dejaban escapar ecos de almas angustiadas. Las risas burlonas regresaron, resonando en su mente. «Te lo advertí, Diego. Eres un peón en este juego. ¿Qué creías que pasaría?». Con cada palabra, las sombras se acercaban más, dispuestas a devorar todo vestigio de luz. La imagen de su madre, atrapada entre esas manecillas del horror, le ardía en el corazón. «¿Qué sacrificarías por ella?», resonaron esas palabras en su cabeza, una y otra vez. ¿Su juventud? ¿Su valentía? ¿O algo más trascendental? Sabía que no había tiempo para dudar. Si el amor estaba destinado a liberar a su madre, debía decidirse. «Toma lo que pidas», gritó, su voz llena de un valor impensable. «Toma mi vida, mi pitido. Déjala. Deja que se vaya». Inmediatamente, el aire a su alrededor empezó a crujir. Con una furia inaudita, una de las sombras se deslizó hacia él, como un serpiente acechante burlándose. Diego se sintió como un cordero llevado al matadero. Pero en ese momento de flaqueza, un resplandor interno comenzó a brillar, una conexión que brotaba desde lo más profundo de su ser. «No, Diego», la voz de su madre retumbó nuevamente, más clara, más intensa. «No te entregues. Es un engaño. El verdadero sacrificio no es perderse a uno mismo, sino encontrar la fuerza para pelear por el amor que hay en ti. Lucha». Un nuevo impulso de esperanza recorrió su cuerpo. Sacar fuerza de la desesperación parecía paradójico, pero llevó a Diego a levantar la linterna una vez más. La luz se expandió, brillando con una fuerza que parecía erradicar la sombra misma. En ese instante, la sombra se detuvo, como si estuviera hirviendo en su propio horror. Gritos resonaron, mientras la oscuridad comenzaba a destellarse, debilitando su forma. Diego, sintiendo que esa luz era parte de su amor por su madre, la alzó más allá de su aliento. El aire comenzó a cambiar, volviéndose más denso, más vivo, resonando con vibraciones de liberación. Cada palabra que pronunció resonó en la oscuridad, replicando su amor en eco: «Nunca más, te libero». Sin embargo, por el rabillo del ojo, vislumbra una figura que se alejaba, una sombra más grande y aterradora. El jefe lo observaba desde la esquina de la habitación, con una sonrisa triunfal que helaba la sangre. «¿Qué crees que estás haciendo?». «El ciclo nunca termina, Diego. Siempre habrá algo que perder. Eres parte del laberinto, y nunca escaparás». El corazón de Diego se detuvo. La verdad de las palabras del jefe le atravesó como un cuchillo, agudizando el terror en su pecho.
¿Qué había invocado realmente? El pánico se apoderó de él, mientras su mente se llenaba de la neblina de dudas. «Pero lo intentaré», gritó. La luz seguía surgiendo de su deseo de salvar a su madre, incluso si ello significaba desafiar a esa oscura entidad. Sin embargo, el eco de la risa del jefe llenaba el aire, y todo comenzó a tambalear a su alrededor. Diego sintió que algo más se movía en las sombras, que la batalla apenas comenzaba. Las sombras comenzaron a unirse formando un torbellino, arrastrándolo hacia el abismo. Pero algo en su interior había cambiado, iba a luchar. Con cada grito de desesperación, se aferró a la luz que lo rodeaba. Los ojos de su madre, ahora llenos de amor y fuerza, brillaban intensamente, guiándolo hacia adelante. «No te rindas», exclamó Diego, mientras las sombras cobraban forma en su mente. Sudor frío recorría su frente, sintió que el mundo podía desvanecerse. En ese momento, comprendió que debía enfrentar su propio miedo. La luz creció, y Diego se sintió fuerte. «Te enfrentaré», exclamó, y, por un instante, el hábito del horror vaciló. Las sombras se agitaron, como serpientes rodeando su cuerpo, y el choque de energía creció entre ellos y ahí, en medio de su lucha, se dio cuenta de que quizás las sombras guardaban un secreto, una verdad oculta en su lucha democrática. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y Diego se preguntó: ¿quién realmente controla este juego? Con cada palabra, lo desconocido se acercaba aún más. La línea se difuminaba, y la respuesta estaba más cerca de lo que se imaginaba. Pero su próxima decisión podría ser la última. Diego estaba a punto de sucumbir al torbellino de sombras que giraban a su alrededor. Era como un remolino oscuro, una vorágine de miedo y desesperación. La risa burlona del jefe resonaba en su cabeza, sus palabras un eco de pesadillas incesantes. «Eres solo un peón, una pieza más en este tablero infernal». Sin embargo, la luz que brotaba de su ser, alimentada por el amor por su madre, comenzó a tomar forma. En cada rincón de su esencia, él, un joven común, sentía que el poder dentro de él crecía. El abismo que antes lo atemorizaba ahora se convertía en un campo de batalla. Su voz retumbó con fuerza en el aire, intercalando el eco de las risas con gritos de lucha: «No me dejaré vencer tan fácilmente». Las sombras dejaron de moverse de manera caótica y comenzaron a conformarse en figuras más definidas. Los rostros de las almas atormentadas aparecerían de a ratos, mirándolo con ojos llenos de tristeza, como si pidieran ayuda. Diego sintió un cosquilleo que subía por su espalda. Estas almas habían vivido algo similar y ahora estaban buscando liberación. «Únete a nosotros», murmullaban. «Crea tu destino». El viento cargado de energía tiró de su ropa, llevándolo hacia el centro del remolino. A su alrededor, las sombras se retorcían, intentando apoderarse de su luz. El rechazo a ceder fue vehemente, y el calor de su determinación estalló en destellos que empujaron las sombras hacia atrás. «Lo que busco no es la oscuridad, sino la verdad», gritó, porque en ese momento comprendió que su lucha no solo era por su madre, sino por todos los que habían caído antes que él en este abismo de desesperación. Esa era la conexión trascendental que las sombras nunca habían anticipado. En la penumbra, la figura del jefe se volvió más temblorosa, como un espejismo que fluctuaba con el brillo de la luz luchadora. Su voz, que alguna vez había resonado con miedo, ahora sonaba ansiosa. «No puedes interrumpir el ciclo, nadie puede». Diego no dudó. Recordó a su madre, las palabras que le había inculcado, su sonrisa y la calidez de su abrazo. «Ni lo intentes. No voy a permitir que te lleves más almas». A medida que la luz crecía, se dio cuenta de que tenía el potencial de romper la maldición que le mantenía atrapado en este juego de horror. El aire vibró a su alrededor, sintiendo cada frase tomada de las profundidades de su corazón. Con un grito que rasgó la oscuridad, lanzó la luz hacia la figura del jefe. La energía pura cruzó el aire como un rayo, sacudiendo las paredes de la oscuridad y provocando que las sombras se desgastaran. De repente, el laberinto comenzó a temblar y desmoronarse a su alrededor. Los ecos de los gritos se hicieron más intensos, como si los espíritus atrapados en el horror intentaran finalmente liberarse. Diego sintió que estaba ganando la batalla, pero el miedo persistente se anidaba en su mente. En cuestión de segundos, todo se llenó de grietas brillantes, pero antes de que pudiera celebrar, una risa profunda surgió del centro de la oscuridad. «Lo has hecho muy bien, Diego, pero hay más en juego aquí de lo que imaginas». La voz resonó por todas partes, como una tormenta que arremetía contra sus sentidos.
La figura del jefe se tornó nítida y aterradora, su sonrisa le recordaba a una serpiente dispuesta a atacar. Ahora has despertado algo que no puedes controlar, algo que viene por ti. Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El aire a su alrededor se volvió helado, y las sombras que había empujado comenzaron a agitarse una vez más, formando una nueva entidad, más grande y amenazadora. ¿Qué has despertado?, preguntó, con un tono que sonaba más como una súplica que un desafío. La respuesta era inminente, pero la sensación de que todo estaba a punto de cambiar llenaba el aire. La oscuridad latente alrededor de Diego provocaba que su corazón retumbara en nuestro pecho. Las luces comenzaron a parpadear con fuerza, como si anticiparan el caos que se avecinaba. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que venía? Un nuevo destello de luz surgiendo de su interior transformó la habitación, pero la superficie de la realidad comenzó a desvanecerse bajo sus pies. Había tenido el coraje de desafiar las sombras, pero ahora el verdadero horror estaba por revelarse y así, enfrentando la gigantesca sombra que se acercaba, Diego se preguntó, ¿era esto verdaderamente el comienzo de su liberación o solo el umbral de un terror mucho mayor? La sombra se precipita hacia Diego con una velocidad extraordinaria, como un depredador acechando a su presa. Su forma era amorfa, fluctuante, pero había algo inconfundible en su presencia. El horror que emanaba causaba que el aire se volviera denso y pesado, como si estuviera a punto de aplastarlo. Despertar es solo el comienzo, retumbó la voz, cada palabra vibraba con un eco que parecía venir de otra dimensión. Diego se sintió impotente por un instante, atrapado entre la luz que había logrado invocar y la oscuridad abrumadora que ahora lo rodeaba. Sudor frío le corría por la frente mientras sus piernas luchaban por mantenerse firmes. Era como si la sombra danzara y se deslizara sobre la realidad, buscando fisuras para rasgar la luz que aún lo defendía. Soy el legado de todos los que cayeron antes que tú, susurró, un murmullo ominoso que parecía helar la sangre en las venas de Diego. Sin embargo, el joven no se permitiría ser vencido. Respiró hondo, llenándose de la luz que había acumulado a su alrededor. No estoy solo, gritó, y su voz resonó con una fuerza renovada. Las almas atrapadas, las que habían sido olvidadas y llevadas por la oscuridad, comenzaron a surgir a su lado. Eran visiones distorsionadas de sus formas pasadas, pero en sus ojos había esperanza. La sombra se detuvo un momento, como si se sintiera amenazada por esa repentina unión. Era una manifestación del miedo a perder el control, a ver cómo su reinado de terror se desmoronaba. Estás desatando fuerzas que no comprendes, aulló la entidad, pero Diego, ahora con el corazón lleno de determinación, dio un paso al frente. Dejaremos de ser tus peones. Las almas se agruparon junto a él, su luz resplandecía más brillante, dejando que el ambiente vibrara con una energía palpable. La extraña entidad, ahora más definida, se retorció en un frenesí de ira. Nadie escapa de mí. Ha llegado el tiempo de la cosecha, y con esas palabras, lanzaba oscuridad hacia ellos como torrentes de agua hiriendo la ligereza del mundo. Las sombras se agolpaban, formando serpientes oscuras que hileras a través del suelo, acosando a la luz, voraces por devorarla. En un instante, la habitación se convirtió en un campo de batalla, donde gritos y lamentos se mezclaron con los clamores de lucha. Diego sintió su luz flaquear ante el empuje de la sombra que lo amenazaba. Pero recordó a su madre, su risa, su perseverancia, y un nuevo destello de luz brotó de su interior, más cálido, más fuerte. Estamos contigo, gritaron los espíritus, energizados por su valentía. Juntos, formaron un frente desafiante, cada uno trayendo algo de luz, algo de vida a esta lucha demasiado larga. La oscuridad pareció retroceder, impactada por la unión de las almas que antes había tratado de someter. Sin embargo, entre el tumulto, Diego sintió que una nueva fuerza se despertaba, un eco de la oscuridad misma. Las palabras del jefe resonaron en su mente: hay más en juego aquí de lo que imaginas. ¿Acaso había un sentido de verdad en esas palabras? ¿Qué otro horror estaba buscando abrirse paso en su conflicto? Mientras luchaba por sostener su luz, notó que el suelo comenzaba a agrietarse bajo él. Cada grieta brillaba con una luz que parecía prometer esperanza, pero también un desenlace aterrador. Un pensamiento oscuro emergió, una revelación que lo recorrió como un escalofrío. ¿Y si la luz que defendía era solo una ilusión? Los ecos de risas burlonas llenaron el aire, y una sombra lateral se proyectó en las paredes desgastadas. Todo lo que crees saber está a punto de cambiar, susurró una voz desde las profundidades de la grieta recién formada, más siniestra que antes. La inquietud de lo desconocido se instalaba en Diego. ¿Qué haré ahora?, preguntó en un tono de desesperación.
El sonoro silencio que siguió fue nieve sobre un desierto ardiente, una calma ominosa que presagiaba un abismo aún más profundo. Todo lo que había luchado por mantener podría volverse contra él en un instante. La batalla no había hecho más que comenzar, y la verdadera oscuridad estaba aún por revelarse. ¿Podría Diego realmente encontrar su camino de regreso a la luz, o debería enfrentar su destino en las sombras? Diego apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba viviendo. Las grietas en el suelo brillaban con una luz misteriosa pero tenue, como si el mismo suelo estuviera a punto de desplomarse. La voz burlona seguía resonando en su mente. Todo lo que crees saber está a punto de cambiar. Sentía como si el tiempo se detuviera, mientras la sombra danzaba a su alrededor, cada vez más cerca, cada vez más amenazante. Una picazón en su espalda lo hizo girar. Las almas que lo apoyaban seguían allí, pero su luz se debilitaba, parpadeando como una vela a punto de extinguirse. «Resistid», ordenó, pero su voz sonaba más como un susurro en el viento. «Te has preparado para la lucha, pero no conoces el verdadero miedo», replicó la sombra, acercándose, su forma amorfa tomando una apariencia más definida. Era una sombra de terror, evocando figuras conocidas de su vida, rostros de aquellos que había perdido. Carlos, su amigo de la infancia, la madre de su vecino, todos se asomaban entre la oscuridad, como si fueran las víctimas de un espíritu maligno que se alimentaba de su sufrimiento. «No. Esto no es real», Diego gritó, cerrando los ojos mientras sentía que la desesperación lo devoraba. Entonces, algo inesperado pasó. Un destello de luz brotó de su interior, como si la esperanza nunca se hubiera ido. Abrió los ojos y vio cómo el brillo aumentaba. Las almas a su alrededor, distorsionadas al principio, comenzaron a tomar forma nuevamente. Eran no solo figuras de su pasado, sino también símbolos de resistencia. «Luchad con él», murmulló una de las almas, su voz suave pero firme. «La luz no es una ilusión. Eres su manifestación». Y al unísono, las luces se intensificaron, creando un escudo brillante alrededor de Diego. La sombra retrocedió, pero no estaba dispuesta a rendirse. «No te equivoques, chico. Esta luz solo es temporal. Ha llegado el tiempo de la cosecha. Vais a caer». Las serpientes de sombra se deslizaron hacia él, buscando devorar cada rayo de brillo que había logrado invocar. Diego apretó los dientes, sintiendo el sudor frío recorrer su cuerpo. Con cada segundo que pasaba, el suelo se agrietaba más. De las fisuras emanaban murmullos, ecos de historias perdidas, gritos de aquellos que habían caído en las garras de la oscuridad. En su mente, Diego recordó el lugar donde había escuchado los relatos de los desaparecidos, una antigua taberna en el pueblo, donde nadie volvía a hablar. Algo en su interior hizo clic. Eso era lo que la sombra quería, alimentarse de los miedos arraigados de aquellos que ya no estaban. «Hay un peligro más profundo», pensó, reviviendo las historias que había escuchado. «La oscuridad no solo busca devorar, también quiere que olvidemos». En ese instante, comprendió que esa batalla era sobre más que su propia supervivencia. Era una lucha por las almas de aquellos atrapados en el limbo entre la luz y la oscuridad. Un rayo de valentía se apoderó de él. «No serás tú quien nos apague». Y con ese grito, la luz creció aún más, unida a la fuerza de las almas de aquellos que habían resistido a lo largo de los siglos. «Juntos», exclamó Diego, y cuando la luz chocó con la sombra, hubo una explosión de energía que hizo vibrar el mundo. Sin embargo, justo cuando pareció que la luz había ganado, la sombra lanzó un contraataque brutal. La oscuridad se lanzó en un torbellino, un huracán de desesperación, y Diego sintió que su fuerza comenzaba a desvanecerse. «En este juego, nadie es quien parece ser», se oyó nuevamente la voz burlona, ahora más cercana, provocándole un escalofrío. «Descubrirás la verdad muy pronto». Y en un parpadeo, Diego se encontró en otro lugar, un entorno familiar pero distorsionado, donde las caras de sus seres queridos se difuminaban en la bruma y los ecos de sus risas se convertían en gritos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Este era un nuevo plano de horror? La lucha aún no había terminado, y la verdadera pregunta emergía: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Diego para salvar a aquellas almas atrapadas, tal vez, incluso a sí mismo? El aire era espeso y cargado de un hedor a moho y descomposición. Diego respiraba con dificultad, cada aliento se convertía en un reto. Al frente se extendía un lugar que reconocía pero que nunca hubiese querido volver a ver, la antigua taberna de su niñez, transformada en un restaurante ahora polvoriento, donde los ecos de risas solían rebotar en las paredes.
Nadie lo había notado, pero ahí, entre esas paredes desgastadas, 47 almas habían desaparecido, traspasando los límites entre el mundo de los vivos y los muertos. No me digas que este es el lugar en el que empezará todo de nuevo, pensó Diego, sintiendo como su corazón latía frenéticamente. Los murmullos que atravesaban el aire parecían susurrarles secretos olvidados. Cada paso lo acercaba a una historia oscura que creía cerrada. Los muebles estaban cubiertos de polvo, las mesas y sillas, como espectros, parecían guardar las memorias de quienes alguna vez las habitaron. Sin embargo, en el fondo, podía percibir una tenue luz que emanaba de la barra del bar, temblando como una cuenta regresiva. Atraído, se acercó, sintiendo que cada paso amplificaba la tensión en su pecho. Esto no puede ser real, murmuró para sí mismo, mientras las imágenes de sus seres queridos se disolvían en el aire, convirtiéndose en formas vagas que bailaban y desaparecían ante sus ojos, como sombras atrapadas en la bruma. El eco de risas y gritos de antaño se transformaba en un coro de desesperación, y Diego cerró los ojos, rogando que todo fuese solo una pesadilla, pero no podría serlo. Abrió los ojos y se encontró frente al rostro pálido de un camarero, ataviado con un uniforme desgastado que parecía haber estado allí por décadas. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, desde ellos, una sonrisa siniestra se dibujó lentamente. «Bienvenido de nuevo, joven. Nos alegra que hayas regresado. Tenías una cita hace mucho tiempo», dijo el camarero, su voz un hilo de malicia. «Aunque algunos de nuestros clientes han desaparecido, siempre hay espacio para más. Las almas deben ser alimentadas». Diego retrocedió, sintiendo el sudor frío brotar de su frente. «No estoy aquí para quedarme», gritó, apretando los puños. «Voy a salvar a todos los que están atrapados aquí. No te dejaré llenar tus deseos con su dolor». El camarero pareció disfrutar el desafío. «Oh, pero ellos están tan lejos del olvido. La mesa está servida y tú, chico, eres el invitado principal». Con un movimiento de su mano, un grupo de sombras brotó del suelo, tomando la forma de aquellos que había perdido. Las figuras estaban atrapadas en un ciclo de tristeza, sus ojos vacíos implorándole ayuda. «¿Ves? Nunca puedes escapar», susurraron al unísono, sus voces entrelazadas en un lamento desgarrador. Diego sintió como su corazón se quebraba. Esa era la verdad que había intentado esquivar, sus seres queridos estaban atrapados, y él podría ser la clave de su liberación o su condena. Un estallido de luz surgió de su interior, enfrentando esas sombras como un faro. Pero el camarero sonrió y levantó la mano, invocando un viento gélido que apagó el brillo. «La lucha empieza ahora, Diego. Apuesta por las vidas que quieras salvar, o serás el siguiente en esta mesa maldita». La atmósfera se cerró a su alrededor, la luz se desvanecía y el terror llenaba el espacio, apretando su pecho. Cada sombra parecía bailar al son de su desesperación, y en ese instante, Diego entendió que la batalla más oscura estaba por comenzar. Hasta dónde llegaría para enfrentarse a sus miedos y salvar las almas atrapadas en esta pesadilla eterna, todo dependía de una decisión. Un eco de recuerdos y risas lo atacaba, superando su voluntad mientras se preparaba para un horrible destino. ¿Sería capaz de encontrar la fuerza para combatir en un restaurante donde todos los roles estaban jugando a su favor? Diego sintió como el ambiente se cerraba a su alrededor, el hedor a moho y descomposición impregnaba el aire, y la bruma de las sombras espesas danzaba a su alrededor. No podía permitir que el miedo lo dominara. La luz que había brotado de su interior era su única esperanza, y aunque el camarero sonreía con malicia, Diego se aferró a la idea de que su amor por su madre y por aquellos perdidos era más fuerte que cualquier oscuridad. «No voy a dejar que te lleves a más almas», gritó, la voz resonando en el espacio como un relámpago. Las sombras se agitaron inquietas, dando un paso atrás ante su determinación. La figura de su madre apareció en su mente, la calidez de su abrazo lo llenó de valor. Era hora de actuar. Con firmeza, abrió el viejo libro que había encontrado en el restaurante, buscando algún conjuro que pudiera liberarlos de esa maldición eterna. Las páginas parecían vibrar en sus manos, llenas de energía. Con cada palabra que recitaba, el aire a su alrededor vibraba, un escudo de luz comenzaba a formarse en torno a él. «Almas atrapadas. Vengan a mí», decía Diego con toda la fuerza que podía reunir. Las sombras comenzaron a cambiar, las figuras vagamente reconocibles de quienes habían perdido la vida ahí, aparecieron ante él. Eran ecos de su recuerdo, y aunque parecían atrapadas, sus ojos brillaban con una pizca de esperanza. «Ayúdanos, Diego.
Solo tú puedes liberarnos, resonaron en un coro desesperado, y aunque el miedo se agazapaba en su pecho, Diego sintió que debía seguir adelante. La luz se expandió, el camarero, ahora furioso, intentó apagarla, pero era demasiado tarde. Nunca te he temido, gritó Diego, mientras concentraba su energía en aquella luz deslumbrante, desafiando la oscuridad. Con un movimiento, empujó el escudo hacia el camarero, quien dejó escapar un aullido de furia al ser alcanzado por la luz. El lugar tembló, y las sombras que lo rodeaban comenzaron a disolverse. Los recuerdos de risas y recuerdos felices llenaban el aire, venciendo al terror y al horror que había reinado durante tanto tiempo. «Es hora de liberar este lugar», exclamó Diego, y con ese grito, dirigió la luz hacia las sombras. Cada despliegue se sentía como un eco de gratitud y del dolor resuelto de aquellos que nunca volverían. Pero el camarero, debilitado pero no derrotado, lanzó uno de sus últimos conjuros. La atmósfera se volvió un torbellino oscuro, arrastrando a Diego hacia un abismo de desesperación. En ese momento, recordó las palabras de su madre: el verdadero sacrificio no era renunciar, sino encontrar la fuerza en el amor. «No te tengo miedo», proclamó una vez más, mientras se centraba en su luz interior. Con un impulso, dejó que la luz fluyera desde lo más profundo de su ser, una energía pura que comenzó a abrirse paso entre las sombras, desgarrando las cadenas que habían mantenido a los atrapados prisioneros. Diego sintió una conexión indescriptible con cada alma liberada. «Nunca más tendré miedo», gritó, y aquellas palabras resonaron en cada rincón oscuro del restaurante. Con un último empuje, la luz alcanzó al camarero, quien comenzó a desvanecerse en un grito aterrador que retumbaba por todo el lugar. El restaurante tembló violentamente, pero Diego permaneció firme, observando cómo las sombras se disolvían, llevándose consigo el peso de los miedos acumulados. Mientras la luz llenaba el espacio, vio a su madre, cuya figura brillante sonreía. «Lo hiciste, hijo», susurró su voz, llena de amor y orgullo. En ese momento, su figura se unió con las almas liberadas, como un destello de paz que iluminó el lugar. Diego respiró profundamente, sintiendo que el horror había menguado, que la oscuridad había sido vencida. Las risas de aquellos que habían sido atrapados llenaron el aire. Un eco de agradecimiento se sentía tangible. Finalmente, el restaurante se desvaneció, dejando atrás la pesadilla y el dolor. Diego se sintió ligero, lleno de paz. Había enfrentado sus miedos más profundos y, sobre todo, había salvado a su madre y a todas esas almas. Mientras se despertaba de aquella aterradora experiencia, sonrió. «Al diablo con la sombra», se dijo, dejando atrás el pasado. Su decisión había cambiado todo, había aprendido que el amor es la luz que siempre triunfa sobre la oscuridad. La vida continuó, y Diego prometió recordar siempre que en el amor, la verdad y la luz, nunca estaban solos, porque el verdadero poder siempre reside en un corazón valiente. Y así, con su madre en su pensamiento y el peso de la oscuridad disueltas, el capítulo se cerró, pero la historia de valentía y amor siempre perduraría. No solo como una lección del pasado, sino como un faro de esperanza para quienes deberán enfrentar sus propias sombras en el futuro. ¿Te gustó esta increíble historia de horror y valentía? Entonces, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vendrán, te prometo que no querrás perderte nada. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido tan increíble. Y, por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Sus voces son importantes. Finalmente, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de apoyar al canal. Gracias por estar aquí.